A la madrastra encerró al niño ciego en el sótano, pero el perro guía escapó y regresó con alguien inesperado. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. William, de apenas 11 años, no podía ver las lágrimas que caían sobre el ataúd de su madre, pero las sentía en el aire, pesadas, suspendidas entre la brisa helada y el olor a tierra mojada. Ciego de nacimiento, William percibía el mundo a través de los sonidos, los aromas y el calor de los corazones que lo rodeaban. Y en ese día triste, todo era silencio y vacío. A su lado, siempre alerta y temblando de angustia, estaba Daisy, su perra guía, una Golden Retriever entrenada con precisión y cariño. Daisy no se separó de William ni un segundo. Con cada movimiento del niño, sus ojos dorados buscaban consuelo. Pero ni siquiera ella podía detener el cambio que estaba por invadir su mundo. Edward Whitmore, el padre, era un hombre imponente, de rostro serio y modales refinados. Empresario exitoso, pasaba la mayor parte del tiempo entre aeropuertos y hoteles. Quería a su hijo, sí, pero no sabía cómo acercarse a él desde que Helen murió. El duelo lo consumía de forma diferente. Mientras William lloraba en silencio, Edward buscaba olvidar. Pasaron solo 3 meses. 3 meses desde el entierro hasta la llegada de Meredith Collins. Meredith era una mujer alta, de belleza impresionante, mirada fría y sonrisa calculada. Conoció a Edward en una gala benéfica en Boston y lo envolvió con su encanto meticuloso. Ojos azules intensos, voz suave como terciopelo y un pasado cuidadosamente inventado. Dijo que perdió a sus padres cuando era joven. Dijo que amaba a los niños. Dijo que admiraba la obra de caridad de Helen. Todo era mentira. Edward, necesitado de compañía, cayó en su red con una rapidez sorprendente. Apenas 2 semanas después de conocerla, la invitó a quedarse en la casa. Y un mes después, se casaron en una ceremonia privada, sin testigos, sin música, sin lágrimas, excepto las de William, que no entendía por qué su padre ya hablaba de amor, como si su madre nunca hubiera existido. «Papá, ¿quién es esa mujer?», preguntó una noche mientras Meredith se paseaba por la sala con sus tacones, como si ya fuera la dueña del lugar. «Es una nueva oportunidad para nosotros, hijo. Quiero que la respetes, quiero que la aceptes», respondió Edward, evitando mirarlo a los ojos aunque sabía que William no podía verlo. William sintió un pinchazo en el pecho. Meredith no olía como su madre, no hablaba como ella. Su voz tenía algo cortante, algo que lo hacía encogerse sin saber por qué. Y Daisy, que nunca ladraba, gruñó apenas la mujer le acarició la cabeza. Meredith retiró la mano de inmediato, con una mueca de asco que solo Daisy y William notaron. Esa noche, al acostarse, William susurró al oído de su compañera fiel: «No me gusta, Daisy. No me gusta cómo respira». Daisy lamió su rostro con suavidad. En ese momento, no podían saber que sus vidas estaban por entrar en un laberinto de oscuridad y sufrimiento, donde la ceguera de William no sería el mayor de sus males, sino la indiferencia de su padre y la crueldad escondida tras la belleza de una mujer sin corazón. La fachada de Meredith Collins era perfecta. En público, su comportamiento era el de una esposa modelo, siempre elegante, siempre sonriente, siempre lista para tomarse una foto al lado de Edward como si fueran la portada de una revista. Cada gesto estaba calculado con precisión quirúrgica. Su voz, dulce como miel, engañaba a todos, menos a William y a Daisy. La casa, una mansión colonial al pie de las colinas boscosas de Vermont, guardaba silencios que nadie más escuchaba. Y en esos silencios, Meredith comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Todo empezó con cosas pequeñas, cambios sutiles. Meredith reordenó los muebles de la sala sin avisarle a William. Cambió el tapete del pasillo por uno más resbaloso. Guardó el bastón del niño en un lugar diferente cada día. Y cuando William tropezaba o derramaba algo, su respuesta no era de ayuda, era de desprecio disfrazado. «Ay, pequeño, tienes que ser más cuidadoso. No puedo estar detrás de ti todo el tiempo», decía con una sonrisa falsa, pero su tono era afilado como un cuchillo envuelto en terciopelo. Daisy, siempre atenta, comenzaba a gruñir en su presencia. William sentía la tensión en su lomo, la rigidez de sus patas,
el leve temblor de su respiración. La perra no confiaba en Meredith, y eso era suficiente para que el niño tampoco lo hiciera. Una tarde, mientras Edward aún estaba en la oficina, William intentó bajar las escaleras. La baranda, que siempre estaba firme, había sido aflojada. Al apoyar su mano, perdió el equilibrio y cayó de rodillas en el último escalón. Meredith apareció al instante, impecable con su blusa de seda, y lo miró desde lo alto como si fuera un objeto roto. «¿Qué hacías sin avisar?», preguntó, sin mover un solo músculo del rostro. «Solo quería bajar por un poco de jugo», respondió William con la voz temblorosa. «Para la próxima, llama a alguien. No quiero que arruines la alfombra con sangre». William sintió un frío en el estómago. Esa no era una reacción normal. Esa no era una preocupación genuina. Había algo en esa mujer que se escapaba de las palabras, pero no del instinto. Y entonces llegaron las humillaciones. Meredith comenzó a negar la comida en los horarios regulares. Servía los alimentos más tarde o los dejaba en lugares donde William no podía alcanzarlos. Cambió las etiquetas del refrigerador. Cambió los horarios del personal de limpieza, dejando a William solo por horas. Y cuando él tropezaba o se confundía de dirección, ella soltaba risitas disimuladas. «Pobrecito, ni siquiera puede encontrar la puerta del baño. ¿Cómo vas a sobrevivir en este mundo, William?». Cada palabra era como una espina. Una noche, Daisy ladró con fuerza cuando Meredith intentó entrar en la habitación del niño sin tocar la puerta. Fue la primera vez que la mujer perdió el control. «Maldito animal», gritó, empujando a la perra con el pie. «Este perro debería estar en un refugio, no en esta casa». William se levantó de la cama y abrazó a Daisy con fuerza. Su voz era apenas un susurro, pero tenía una rabia silenciosa. «No la toques. Ella ve por mí». Meredith lo observó desde la puerta, su silueta recortada por la luz del pasillo. Su rostro no mostraba enojo, mostraba desprecio, pero en un instante volvió a ponerse la máscara. «Fue un malentendido. Claro que no quise hacerle daño», murmuró con una sonrisa seca. «Buenas noches, pequeño», y cerró la puerta con lentitud. William sabía que esa mujer no era quien decía ser, y también sabía que, mientras su padre estuviera ausente, solo podía contar con Daisy. Las noches en la casa Whitmore se habían vuelto interminables. El silencio ya no era solo la ausencia de ruido, sino una presencia en sí misma, densa, opresiva. William lo sentía posarse sobre su cama como una cobija fría. Desde que Meredith llegó, algo había cambiado en la atmósfera. Las paredes ya no protegían, susurraban. Edward, absorto en sus negocios internacionales, se fue en otro viaje de trabajo. Esta vez sería más largo. 3 semanas en Londres para cerrar una fusión que no podía esperar. La despedida fue breve. Un beso en la frente de William. Una promesa vaga de llamadas. Un adiós seco, como si el mundo interior de su hijo no estuviera colapsando. «Te dejo en buenas manos, hijo. Meredith cuidará de ti», dijo con una seguridad fingida. William no respondió. Solo escuchó cómo el coche arrancaba, cómo la puerta se cerraba, cómo Daisy suspiraba junto a él, y entonces el miedo tomó forma. Meredith se quitó el disfraz de esposa amorosa en cuanto el avión despegó. Ya no fingía sonrisas ni cuidaba su tono. Su voz, antes melosa, se volvió áspera. Su andar, antes elegante, resonaba por la casa como el eco de un verdugo. Empezó apagando todas las luces, incluso las del pasillo. Aunque William no dependía de ellas para moverse, conocía la presencia de cada lámpara, cada tenue resplandor que le servía de guía emocional. La oscuridad total era una forma cruel de decir, «Aquí no hay refugio». Después, escondió el reloj parlante de William. El niño ya no podía saber qué hora era. Las comidas llegaban a deshoras o no llegaban. A veces oía el timbre del microondas a lo lejos, pero nadie subía con la bandeja. Y cuando preguntaba, la respuesta era siempre la misma. «Debes aprender a valerte por ti mismo, ¿no? ¿O necesitas que el mundo entero te sirva?» Una noche Meredith dejó el televisor encendido a todo volumen en la sala y cerró la puerta de la habitación de William desde afuera. El niño se despertó asustado, desorientado, sin saber si era de madrugada o de tarde. Daisy ladraba con nerviosismo, rascando la puerta, girando en círculos como si presintiera un desastre. Cuando por fin Meredith lo liberó, sonreía como si nada hubiera pasado.
«Ay, pequeño, fue un descuido. No sabía que te habías quedado encerrado». Pero esa sonrisa no engañaba a William, menos aún a Daisy. Los objetos comenzaron a desaparecer. Su osito de peluche, el collar de su madre, los libros en braille que tanto quería. Cada día faltaba algo, como si su mundo se redujera poco a poco. El niño caminaba con pasos inseguros y varias veces cayó. Una vez encontró un pequeño charco de aceite en el pasillo. Daisy lo olió antes y empujó suavemente a su dueño hacia otra dirección, pero William ya entendía. Meredith no solo era cruel, era peligrosa. «¿Por qué me odia?», susurró una noche mientras acariciaba las orejas suaves de Daisy. La perra no podía responder, pero su cuerpo entero temblaba. En esos días ya no ladraba, solo observaba, siempre en guardia, siempre entre William y la puerta. Y así, noche tras noche, la casa se convirtió en una prisión de mármol y sombras. William, en su ceguera, aprendió a sentir cada cambio en la temperatura, cada vibración en el piso, cada respiración ajena. La oscuridad no era nueva para él, pero ahora le tenía miedo, porque en esa oscuridad Meredith se movía con libertad. El reloj marcaba las 5:17 de la mañana cuando Edward Whitmore salió por la puerta principal arrastrando su maleta de cuero. La niebla cubría los árboles del jardín como un velo triste. William, envuelto en su bata de franela, escuchó desde el segundo piso el crujido de la grava bajo los zapatos de su padre. No hubo despedida, no hubo abrazo, solo un mensaje breve dejado en la contestadora unas horas antes. «Tengo que tomar un vuelo a Londres esta madrugada. Meredith estará a cargo de todo. Te quiero, hijo. Te quiero, hijo». Palabras vacías que ya no encontraban eco en su pecho. En cuanto el coche desapareció por la curva del camino, el silencio cayó como una sentencia. Daisy se tensó. Meredith, aún en pijama de satén, bebía café junto a la ventana como si celebrara. Sus labios pintados de rojo se curvaron en una sonrisa que no tenía nada de maternal. «Al fin solos», murmuró sin dirigirse a nadie en particular. Ese fue el inicio de la peor semana de la vida de William. A partir de ese día, Meredith dejó de ocultar su desprecio. Su voz, antes cargada de hipocresía, ahora era cortante como una navaja. Comenzó con prohibiciones absurdas. William no podía bajar al jardín, no podía encender el radio parlante, no podía usar el elevador doméstico. Todo debía hacerse a su manera o no se hacía. Daisy ladraba más seguido, con un tono bajo, grave. Se ponía entre William y la madrastra cada vez que ella se acercaba demasiado. Una mañana, Meredith empujó con la punta del pie a la perra cuando ésta se interpuso entre ambos. William escuchó el gemido de Daisy y se agachó de inmediato para abrazarla. «No vuelvas a hacerle eso», gritó con una voz temblorosa pero firme. Meredith se inclinó y le susurró al oído: «Este perro no durará mucho aquí si sigue portándose como animal salvaje». Esa amenaza atravesó el alma de William. A partir de entonces, no soltó a Daisy ni para dormir. Los días siguientes fueron una tortura. Meredith negaba la comida con excusas absurdas. «No hay pan», «se acabó la leche», «el cocinero no vino». Pero por las noches, William escuchaba el tintineo de copas y platos en el comedor. Ella cenaba a la luz de las velas, en soledad, como si celebrara una victoria secreta. Una tarde lluviosa, William intentó buscar el teléfono para llamar a su tía abuela en Maine, pero el aparato había desaparecido. El teléfono inalámbrico del segundo piso también. Meredith le había quitado toda forma de contacto con el mundo exterior. «¿Dónde está el teléfono?», preguntó con desesperación. «Lo guardé. No quiero que hagas llamadas innecesarias mientras tu padre no está. Además, estás perfectamente bien, ¿no?». William sintió un escalofrío. Su voz temblaba, pero no por el frío. «Tú no me cuidas. Tú me castigas por existir». Meredith se quedó inmóvil. Por un instante, algo oscuro brilló en sus ojos. Luego, con esa sonrisa vacía que ya se le había hecho costumbre, acarició su taza de té y dijo: «Pues si crees que esto es un castigo, apenas estás comenzando a entender lo que es vivir sin privilegios». Y esa noche, Daisy se negó a dormir. Caminó en círculos por la habitación, rascaba la puerta, gruñía hacia el pasillo. Algo en ella sabía que lo peor aún estaba por venir.
La mañana amaneció cubierta de niebla, como si la naturaleza misma intentara ocultar lo que estaba por pasar en la casa Whitmore. El ambiente se sentía pesado, cargado de una tensión invisible que se aferraba a los muebles, a las paredes, al aire mismo. William lo sintió en la piel, antes incluso de que Daisy soltara su primer ladrido. Meredith bajó las escaleras vestida con una blusa de lino blanca y una falda larga azul marino. Su cabello rubio estaba recogido con una perfección milimétrica. Desde la cocina, la criada, una mujer mayor llamada Marta, que había servido a Helen durante años, observaba en silencio, consciente de que algo no estaba bien, pero sin el valor suficiente para intervenir. «Hoy es un buen día para un cambio», dijo Meredith con una voz tranquila, casi musical. William, sentado en el sofá con Daisy recostada a su lado, frunció el ceño. «¿Qué cambio?». La mujer no respondió. En cambio, se agachó frente a Daisy y fingió una sonrisa. «Este perro necesita aire, movimiento, libertad». Daisy levantó la cabeza y gruñó con suavidad. William, sin ver el rostro de Meredith, percibió la tensión en el ambiente, la energía cargada que precede al desastre. «No vas a llevarla a ningún lado», dijo en voz baja, casi sin aliento. «Claro que sí. He hablado con un centro de adopción. Vienen por ella esta tarde». William se puso de pie de inmediato. Su cuerpo temblaba, pero su voz no vaciló. «No puedes hacer eso. Ella no es tuya». «Tampoco es tuya, William. Es solo un animal», respondió Meredith con un tono frío. «Uno que ensucia, que ladra, que me ha mordido una vez y que puede hacerlo de nuevo». Daisy se levantó de un salto, colocándose frente a William entre él y la madrastra. Sus orejas estaban hacia atrás, su cuerpo en posición defensiva. El instinto protector hervía en su sangre. «No permitiré que le hagas daño», dijo William, con los puños cerrados. «¿Permitir?», repitió Meredith con una risa seca. «No estás en condiciones de permitir nada, niño ciego. Esta es mi casa ahora. Tus días de consentido terminaron». Con un movimiento brusco, intentó empujar a Daisy para apartarla del camino. La perra, como guiada por un impulso ancestral, mordió la parte baja de la falda de Meredith, jalándola con fuerza. No fue una mordida agresiva, sino una advertencia. Sin embargo, Meredith gritó como si la hubieran herido gravemente. «¡Está loca! Este animal me atacó», gritó, sacudiéndose con violencia. William tropezó hacia el sonido de su perra, estirando los brazos. Cuando la alcanzó, abrazó su cuello con desesperación. «Déjala, ella solo me protege». Los gritos alertaron a Marta, quien apareció en el umbral de la sala. Pero al ver la escena, Meredith histérica, William aferrado al cuello de su perra y Daisy con la falda rota entre los dientes, no dijo nada, solo observó y luego volvió a la cocina, en silencio. Había cosas que prefería no ver. Meredith se recompuso, respirando hondo, limpiando sus lágrimas fingidas. «Esto no quedará así», murmuró con rabia contenida. «Tú y tu perro aprenderán cuál es su lugar». Y sin mirar atrás, subió las escaleras. William se dejó caer al suelo, abrazando a Daisy con fuerza. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de impotencia. Sabía que la protección de su compañera fiel tenía un precio, y Meredith estaba dispuesta a cobrárselo con crueldad. Esa fue la primera batalla, pero no sería la última. La noche cayó sin aviso, trayendo consigo un frío húmedo que se colaba por cada rendija de la vieja casa Whitmore. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo insistente, casi fúnebre. Adentro, Meredith caminaba como un fantasma por los pasillos oscuros, con una linterna en la mano y los labios apretados. Sus tacones resonaban sobre la madera, no con prisa, sino con una precisión casi ritual. William dormía en su habitación abrazado a Daisy, o al menos eso creía él. En realidad su sueño era ligero, nervioso, lleno de sobresaltos. Desde la discusión del día anterior no había vuelto a sentirse seguro ni por un instante. La tensión le pesaba en los músculos. Lo mantenía alerta incluso cuando sus ojos cerrados buscaban un descanso que no llegaba. Meredith empujó la puerta con suavidad. La perra se levantó de inmediato. No ladró, no gruñó, solo se interpuso entre su dueño y la figura que entraba, como una sombra protectora. William se sentó en la cama al sentir el movimiento. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz ronca.
Vamos a poner fin a este juego, respondió Meredith con una calma fingida que helaba la sangre. No puedo seguir soportando tus dramas, tus berrinches, ni a ese maldito animal. William se aferró al collar de Daisy. No vas a llevarla. No, esta vez no, susurró ella. De repente, Meredith silbó hacia el pasillo. Un hombre apareció, alto, fornido, vestido de negro. Era uno de los jardineros que trabajaban de vez en cuando para la familia y que Meredith había convencido o pagado para hacerle un favor. «Hazlo, ahora», ordenó. El hombre se acercó sin decir palabra. Daisy se lanzó con fiereza, pero una correa gruesa cayó sobre ella, enrollándola por el torso. William gritó, pateó, intentó sujetarse de algo, pero el hombre era demasiado fuerte. En cuestión de segundos, ambos estaban separados. «No, Daisy, no se la lleven, Daisy». La perra fue encerrada en el cuarto de lavandería. La puerta se cerró con un golpe seco. William corrió a ciegas por el pasillo, guiado solo por los sonidos, tropezando contra las paredes. Pero entonces, algo cambió. El mundo dio un vuelco. Meredith lo sujetó por los hombros y lo arrastró en dirección contraria. «Suéltame, déjame ir. Ya tuve suficiente», espetó ella, con los dientes apretados. Bajaron por unas escaleras estrechas, húmedas, que crujían con cada paso. William reconoció el olor al instante. Moho, tierra mojada, madera vieja. El sótano. Intentó resistirse, pero sus fuerzas eran pocas. Meredith abrió la pesada puerta de hierro al fondo del pasillo, lo empujó con fuerza hacia adentro y sin una palabra más, cerró con llave. Oscuridad total. Un silencio denso lo envolvió como una cobija maldita. William respiró con dificultad. Tocó el suelo. Frío, irregular, con charcos en los rincones. No había ventanas. No había salida. «¡Sácame de aquí! ¡Sácame!», gritó con desesperación, golpeando la puerta con los puños. Del otro lado, solo el eco de los pasos de Meredith alejándose. Pasaron minutos. Luego horas. No sabía cuántas. La noción del tiempo se disolvió en la humedad. William se acurrucó en una esquina, temblando, llamando a Daisy en voz baja, pero no hubo respuesta. Sus lágrimas, silenciosas, rodaban por sus mejillas pálidas. Era la primera vez en su corta vida que sentía que tal vez no volvería a ver el día siguiente. En la oscuridad, incluso para alguien que nunca había visto la luz, el miedo se convertía en algo físico, un monstruo invisible que respiraba sobre su nuca. La noche seguía golpeando las ventanas con puños de viento y lluvia. El sonido de las ramas azotando el tejado se mezclaba con el silencio denso de la casa Whitmore. Pero en un rincón cerrado, detrás de una puerta de metal oxidado, Daisy yacía inmóvil, con la oreja pegada al suelo. Su pecho subía y bajaba con ansiedad. Sabía que William estaba en peligro. Podía oler su miedo, aunque estuviera al otro lado de la casa. Podía escucharlo, incluso en su silencio. El cuarto de lavandería donde la habían encerrado era pequeño, sin ventanas, con olor a lejía y encierro. La perra había arañado la puerta durante horas, sin éxito. Las patas estaban rojas, el hocico húmedo de tanto empujar. Pero Daisy no era cualquier criatura. Estaba entrenada para proteger, para guiar, para cuidar, y su conexión con William iba más allá del deber. Era amor puro, instinto sagrado. Entonces, algo cambió. Un ruido leve, una corriente de aire. Daisy se acercó al fondo del cuarto, olfateando cada rincón. Bajo un mueble bajo, casi invisible, había una rendija, una rejilla de ventilación oxidada, descuidada. Empujó con el hocico. Nada. Volvió a intentarlo. Usó la fuerza de todo su cuerpo, hasta que, con un crujido débil, uno de los tornillos cedió. Era una abertura apenas suficiente, pero Daisy se lanzó sin dudar. Rasgó su lomo, arañó sus patas, pero se arrastró con determinación. Pasó por ductos estrechos, oscuros, entre telarañas y polvo. El metal raspaba su piel, pero ella no se detenía. Afuera, el mundo esperaba. Y William también. Finalmente, salió en la cocina, silenciosa, mojada, jadeante. Se detuvo un segundo. Olfateó el aire. Sabía que Meredith aún estaba en la casa, en el piso de arriba, posiblemente dormida o fingiendo.
No podía arriesgarse a buscar a William. Necesitaba ayuda. Cruzó la cocina con pasos rápidos. Las garras golpeaban el piso de cerámica, pero no le importó. Localizó la ventana trasera, cerrada. Se paró sobre las patas traseras, apoyándose en el borde de mármol. Usó los dientes para jalar la cortina. Nada. Buscó otra salida. Y entonces, la puerta del garaje. Conocía esa salida. Edward solía dejarla mal cerrada. Corrió hacia allí. La manija estaba alta, pero Daisy saltó. Golpeó la puerta. Nada. Retrocedió. Tomó impulso. Saltó de nuevo. ¡Clac! La puerta se abrió unos centímetros. Suficiente. La lluvia la recibió como una madre furiosa. Corrió entre los charcos con las patas resbalando en la grava. Las luces de la ciudad estaban a lo lejos, como estrellas lejanas. Sabía a dónde debía ir. La estación de policía estaba a unas cuadras. Era un lugar familiar. William había participado allí en actividades escolares y los agentes la conocían. Recordaba los olores, los rostros, las voces. Se lanzó a la calle como una flecha dorada, iluminada por los relámpagos. Los coches pasaban cerca, salpicando agua. Daisy cruzó avenidas, se desvió de bicicletas, esquivó botes de basura. Corría con el corazón acelerado, guiada por el lazo invisible que la unía a su niño. Finalmente, la vio. La puerta de vidrio, las luces azules intermitentes. La comisaría. Se lanzó contra la puerta con fuerza, chocando con el hocico. Dentro, 2 oficiales se levantaron de golpe. «¡Es la perra del niño ciego!», gritó uno de ellos, el agente Thomas Blake, un hombre joven que había conocido a William en una visita escolar. Algo está mal. Daisy giró sobre sí misma. Ladró fuerte, miró hacia la puerta como si suplicara: «Síganme». Thomas no dudó. Tomó su chaqueta y salió corriendo bajo la lluvia, seguido de su compañera, la oficial Margaret Lewis. «Guíanos, chica. Muéstranos dónde está William». Y Daisy, empapada, agotada pero decidida, comenzó a correr otra vez. Esta vez, con la justicia detrás de ella. Las patrullas rugían por las calles mojadas, cortando la madrugada con luces azules que rebotaban en los charcos y las fachadas dormidas. La ciudad aún dormía, ignorante de la urgencia que ardía en el pecho de la perra empapada que corría al frente. Daisy, con el pelaje pegado al cuerpo y las patas cubiertas de barro, no miraba atrás. Solo corría. Corría como si el alma de William estuviera al final de esa ruta. El agente Thomas Blake sujetaba el volante con fuerza. Era joven, pero no ingenuo. Sabía que los perros guía no aparecían solos en mitad de la noche aullando como si el mundo se viniera abajo. Margaret Lewis, en el asiento del copiloto, marcaba frenéticamente el número de emergencia del servicio infantil. «Necesitamos refuerzos en la mansión Whitmore», decía mientras el coche derrapaba en una curva. «Sospecha de maltrato infantil. Alto riesgo. Procedan con cuidado». Daisy ladraba, giraba, saltaba sobre el cofre del coche patrulla, obligándolos a desviarse justo a tiempo para evitar un camino cerrado por árboles caídos. Cada movimiento parecía calculado, como si supiera que no había margen de error. La lluvia se volvió más densa. Los relámpagos iluminaban el cielo, mostrando por segundos la silueta de la mansión Whitmore en lo alto de la colina. «Ahí está», dijo Thomas. «Vamos, chica. Guíanos hasta él». Daisy atravesó los portones abiertos. La reja oxidada chirrió al moverse. El jardín estaba cubierto de ramas y hojas, y el viento aullaba entre los arbustos como si la propia casa protestara contra lo que allí se ocultaba. Cuando llegaron a la entrada, Daisy se detuvo de golpe. Giró la cabeza. No los llevó a la puerta principal. Corrió hacia un costado de la casa, hacia la entrada lateral que daba al sótano. «¿El sótano?», preguntó Margaret, ya con la linterna encendida y la mano en la funda de su arma. Thomas asintió. Con un empujón fuerte, forzaron la cerradura. «Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí». La puerta se abrió revelando unas escaleras viejas que bajaban a la oscuridad. «¡William!», gritó el agente. «¡William! ¡Estamos aquí!». Un gemido débil vino desde el fondo. «¡Aquí!». La voz era apenas un susurro, casi ahogada. Margaret bajó corriendo, con el corazón acelerado. Thomas iba detrás. Daisy descendió con cuidado,
moviendo la cola con ansiedad contenida. La luz de la linterna recorrió las paredes húmedas hasta detenerse en un rincón. Allí estaba William, hecho un ovillo, temblando, el rostro cubierto de lágrimas secas y el labio partido. La camisa estaba empapada, sucia. Parecía más pequeño de lo que era. Tranquilo, pequeño, susurró Margaret, arrodillándose a su lado. Ya estás a salvo. Todo va a estar bien. Daisy se lanzó hacia él, lamiendo su rostro con una ternura desesperada. William rompió en llanto al sentirla. Extendió los brazos y la abrazó con toda la fuerza que le quedaba. Sabía que vendrías por mí. Thomas sacó su radio. Tenemos al menor localizado. Consciente, deshidratado pero estable. Necesitamos ambulancia urgente. Posible negligencia y privación de libertad. En ese momento, arriba, se escuchó un portazo. Pasos apresurados. Meredith. La mujer bajó algunos escalones con la bata desordenada y el rostro pálido como una sábana. Al ver a los oficiales fingió sorpresa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacen en mi casa? Thomas la miró fijamente. La perra nos trajo. El niño estaba encerrado. No mienta, señora Collins. Eso no es verdad. Él se metió allí solo. Está enfermo. Es inestable. Y ese animal me atacó. Tienen que creerme. Pero Margaret no necesitó más pruebas. Bastaba con ver la cerradura rota por fuera, el estado del niño, los ojos suplicantes de Daisy. Señora Collins, queda usted detenida por sospecha de maltrato infantil agravado y privación ilegítima de libertad. Meredith se quedó paralizada por un instante. Luego, como si todo se le viniera abajo, gritó: «Edward no lo permitirá. Él me ama. Él sabe que yo soy lo mejor que le ha pasado. Edward Whitmore ya está en camino», dijo Thomas con frialdad. «Y créame, va a conocer una versión de usted que no imaginaba». Mientras subían a William con cuidado por las escaleras, Daisy no se separó de su lado ni un segundo. Margaret lo envolvió en una manta térmica, y él, aún débil, murmuró: «Ella me salvó, mi Daisy». El sonido de la sirena se desvanecía en la distancia cuando Edward Whitmore llegó a la mansión. La lluvia había parado, pero las nubes seguían pesadas, como si el cielo aún no hubiera decidido perdonar. El coche frenó de golpe en la entrada, y Edward bajó con el rostro descompuesto, el traje empapado y la mente al borde del colapso. Había recibido la llamada en medio de una reunión en Londres. Las palabras del oficial Thomas Blake resonaban en su cabeza desde entonces. Su hijo fue encontrado encerrado en un sótano. La señora Collins está detenida. Su perro nos condujo hasta él. Entró sin pedir permiso. Las luces de la sala estaban encendidas y el eco de los últimos minutos de caos aún flotaba en el aire. En el centro del vestíbulo, 2 agentes escoltaban a Meredith, ahora esposada, sin maquillaje, sin gracia, sin control. Sus ojos azules eran un abismo de furia y derrota. Edward susurró al verlo: «Tienes que creerme. Esto es un error, una trampa. Ese niño siempre ha mentido». Edward no contestó, solo la miró. Por primera vez la vio como realmente era, una sombra vestida de lujo, una mentira con perfume caro. Sintió una náusea crecer en su estómago. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó con la voz quebrada. «En el hospital. Lo están atendiendo por deshidratación y fatiga extrema». «No corre peligro», respondió la oficial Margaret Lewis con calma. Meredith intentó acercarse a él, pero los agentes la detuvieron. «Edward, escúchame. Yo te amaba, todo lo hice por ti. Ese niño te alejaba de mí, es un malcriado, una carga». El golpe fue seco. Edward levantó la mano y le dio una bofetada con la dignidad herida de un padre que había sido engañado por el corazón y la culpa. Los agentes se mantuvieron firmes. Meredith, atónita, no soltó ni una lágrima, solo bajó la cabeza. «Llévensela», ordenó Margaret. En cuestión de segundos, la mujer desapareció por la puerta principal, llevada por la ley, por el destino, por su propia arrogancia. Y la casa, por primera vez en meses, pareció respirar. Horas después, en la habitación 212 del Hospital Central de Burlington, William abría lentamente los ojos. El suero colgaba a su lado. Daisy dormía a sus pies, con el hocico apoyado en la sábana. Al notar movimiento, alzó la cabeza y movió la cola con suavidad. «Papá», murmuró el niño.
Edward se acercó como un hombre roto, como alguien que había cruzado el umbral del arrepentimiento y ahora veía a un hijo que casi perdió. «Aquí estoy, hijo, aquí estoy». William extendió la mano con dificultad y Edward la tomó entre las suyas, arrodillándose junto a la cama. «Perdóname», dijo con la voz quebrada. «No te escuché. Confié en alguien que no lo merecía. Te fallé». William no dijo nada, solo apretó la mano de su padre. Daisy, como si entendiera, apoyó su cabeza en el brazo de Edward y dejó escapar un suspiro largo, tranquilo. Por fin, estaban juntos. Unos días después, los medios cubrieron el caso. Niño ciego encerrado por su madrastra, fue rescatado gracias a su perro guía. Las cámaras mostraban a Daisy con un chaleco nuevo, entregado en una ceremonia simbólica por la comisaría local. Una medalla brillaba en su cuello. Héroe canino de Vermont. Meredith fue formalmente acusada de abuso infantil agravado, secuestro y obstrucción de justicia. Durante el juicio, surgieron testigos de su pasado, un exesposo, una vecina silenciosa, un antiguo empleado. Todos contaron la misma historia. Encanto, manipulación y destrucción. Fue condenada a 20 años de prisión sin derecho a reducción de pena. Su rostro desapareció de las revistas sociales. Su nombre, de los círculos nobles. La máscara, rota para siempre. Edward vendió la casa. Se mudó con William a una propiedad más pequeña, más acogedora, cerca del centro. Se inscribió en clases de braille. Comenzó a aprender lengua de señas. Poco a poco, descubría una nueva forma de hablar con su hijo. Con paciencia, con presencia, con alma. Y cada vez que William salía al jardín, Daisy corría delante de él, guiándolo como siempre, como si el mundo volviera a girar, pero esta vez, a su favor. El invierno se retiraba con pasos tímidos en Vermont. La nieve comenzaba a derretirse en los jardines, y los primeros brotes de los manzanos se asomaban como suspiros de esperanza. En la nueva casa de los Whitmore, una construcción modesta de ladrillos blancos con un porche de madera clara, el aire ya no olía a encierro ni a tristeza. Olía a café recién hecho, a pan caliente y a segunda oportunidad. William se levantaba temprano cada mañana. No necesitaba que nadie lo despertara. Daisy, siempre puntual, apoyaba su hocico sobre el colchón y movía la cola con suavidad. Él sonreía y se sentaba con calma, estirando las manos hacia su compañera fiel. «Buenos días, chica bonita», susurraba, y Daisy respondía con un leve ladrido alegre. La escuela ahora era en casa. Un tutor especializado en braille, el señor Elliot, venía 3 veces por semana. Además, William empezaba a aprender piano con una maestra jubilada del conservatorio local. Descubría que podía crear melodías solo con el tacto, como si sus dedos contaran historias que los ojos no necesitaban ver. Pero el mayor cambio fue su padre. Edward, antes tan distante, se transformó. Renunció a cargos directivos, vendió la empresa y comenzó a dar clases de economía en una universidad comunitaria. En casa, usaba camisetas simples, preparaba la cena y con los dedos torpes de quien nunca fue delicado, aprendía a escribir en braille el nombre de su hijo, Belbu I-L-L-I-A-M. Durante semanas, practicó lengua de señas con la ayuda de videos y una instructora llamada Ana. En poco tiempo, comenzó a comunicarse con William de una forma nueva, más lenta, más humana. Una tarde de domingo, mientras el sol poniente pintaba las montañas de dorado, Edward se sentó junto a su hijo en una banca del jardín. El niño acariciaba el cuello de Daisy, que dormía a su lado, agotada tras una carrera. «Quiero decirte algo, hijo», dijo Edward, con la voz firme pero emocionada. William giró el rostro hacia él atento. «No solo fallé como padre, fallé como hombre. Me escondí detrás del trabajo, del dolor, de mi propia cobardía. Pero tú me enseñaste lo que es ver de verdad». William no respondió de inmediato. Respiró hondo. El silencio entre ellos ya no era un vacío, sino un espacio de confianza. Después de unos segundos, extendió la mano y la puso sobre la de su padre. «No importa lo que hiciste antes, importa lo que haces ahora». Edward soltó un suspiro y cerró los ojos. Aquella frase, dicha con tanta madurez por un niño de 11 años,
Fue el mayor perdón que pudo recibir. Los días siguientes fueron tranquilos, pero plenos. William y Daisy se volvieron visitantes frecuentes en la escuela donde su padre daba clases y los estudiantes los recibían con entusiasmo. Daisy tenía una placa que decía guía, amiga y heroína, y a William lo llamaban cariñosamente el chico del corazón valiente. Y aunque el pasado no podía borrarse, tampoco lo era su sombra. Una tarde, mientras caminaban por la plaza, William se detuvo de repente. «Papá, ¿alguna vez crees que podré perdonarla a ella?» Edward pensó por un instante. Perdonar no significa olvidar, ni aceptar. Significa que tú decides no vivir con odio, que sigues adelante sin cargar lo que te hirió. William asintió en silencio. Luego agachó la cabeza, acarició a Daisy y susurró: «Entonces algún día, tal vez», y siguieron caminando. El viento movía las hojas, el sol brillaba entre las nubes, y Daisy guiaba a su dueño con pasos ligeros, firmes, como si el mundo por fin se hubiera convertido en un lugar posible. Pasaron 8 años. El tiempo, ese escultor invisible, había borrado algunas cicatrices, pero dejó otras como marcas sagradas, testigos de un pasado que nunca sería negado. William ya no era un niño. A sus 19 años, caminaba con seguridad por las calles de Burlington, con Daisy aún a su lado, aunque con pasos más lentos y canas en su hocico dorado. Vivían en un pequeño departamento con ventanales grandes y olor a libros. William estudiaba psicología en la universidad local, con un enfoque en desarrollo infantil. Su voz, cuando hablaba en conferencias o en aulas, era firme, pausada, conmovedora. Hablaba sobre el trauma, sobre la infancia abandonada, sobre los nuevos comienzos. Y nunca dejaba de mencionar a Daisy. «Ella no solo me guió por la casa», decía con calma ante públicos atentos, «me guió de regreso a la vida». Edward, ahora con el cabello blanco y la espalda ligeramente encorvada, acompañaba a su hijo con orgullo. Daba clases nocturnas y pasaba las tardes escuchando jazz con una taza de té, leyendo en braille para practicar. Los dos formaban un equipo silencioso y unido. Las palabras entre ellos, aunque pocas, siempre llevaban el peso de todo lo que no se dijo en el pasado. Daisy, con 14 años, ya no corría, pero aún caminaba, orgullosa, tranquila, amada. William se había negado a retirarla. Nadie podría reemplazarla, y ella tampoco permitiría ser reemplazada. Una tarde de primavera, William organizó una charla abierta en la misma escuela donde, años atrás, la oficial Margaret Lewis lo había rescatado. El evento se titulaba «El valor de ser visto, la infancia que calla». El salón estaba lleno. Entre el público, muchos rostros nuevos y algunos antiguos. Thomas Blake, ahora capitán de la policía local, estaba sentado en la primera fila. Margaret, retirada pero aún activa en causas sociales, sonrió al ver a Daisy subir lentamente al escenario, guiada con cariño por William. «Hoy quiero hablarles no como víctima, sino como testigo del poder que tiene la compasión», dijo con calma. «Porque yo estuve en la oscuridad, fui ignorado, fui silenciado, pero alguien sin voz me salvó». Daisy se acostó a sus pies, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos cerrados, como si dijera: «Misión cumplida». Al final del acto, William entregó una carta al alcalde. En ella pedía la creación de una ley estatal que regulara el monitoreo de familias con denuncias previas de negligencia infantil. La ley llevaría el nombre de su madre, Ley Helen Whitmore, y al mes siguiente fue aprobada. Un sábado cualquiera, William se sentó con Edward bajo el mismo roble donde Daisy solía dormir al sol. Con la perra dormida entre ellos, William rompió el silencio. «Papá, sé que Daisy está cansada. Lo veo en su forma de caminar, en cómo ya no sube escaleras. Sé que llegará el momento». Edward respiró hondo, tomando la mano de su hijo con firmeza. «Cuando llegue, ella sabrá que cumplió todo lo que vino a hacer». William no dijo nada, solo sonrió con tristeza. Y esa noche, mientras la luna brillaba silenciosa sobre la ciudad, Daisy durmió profundamente y partió en paz. Fue enterrada en el jardín de la casa donde todo comenzó de nuevo. En su tumba, una placa de bronce: Daisy Whitmore Guía,
guardiana, familia, la que vio por él, hasta que él pudo ver por sí mismo. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.